Esta es la Escuela Sindical de FESILDIS, Ecuador. El trabajo autónomo se refiere a las trabajadoras y trabajadores que generan sus propios empleos e ingresos. Las actividades ligadas al trabajo autónomo van desde la pesca, la minería, el trabajo remunerado del hogar, hasta la agricultura. Estas labores, en su mayoría, no cuentan con seguridad social, salarios dignos ni derechos laborales mínimos. El trabajo autónomo recoge a las economías populares y al trabajo informal. Estos han sido históricamente desvalorizados y estigmatizados. El mayor porcentaje de trabajo autónomo lo hacen las mujeres. Ellas reciben un salario menor y al realizar mayoritariamente las tareas domésticas en sus hogares, tienen una doble carga laboral. Esto genera una desigualdad de género porque las mujeres trabajan más horas que los hombres y cuentan con menos ingresos económicos. El trabajo autónomo se ha incrementado debido a políticas económicas neoliberales de los gobiernos que ponen al capital por encima de la vida digna. La Constitución Nacional del Ecuador plantea una definición amplia del trabajo. Esta definición reconoce, entre otros, al trabajo autónomo y un sistema económico, social y solidario. De la Constitución podemos deducir que existen derechos laborales para trabajadoras y trabajadores autónomos de la economía popular. Sin embargo, se evidencia una vulneración constante de estos derechos. Por esta razón, es urgente una renovación sindical en donde se tome en cuenta al trabajo autónomo para luchar por la defensa de los derechos laborales, para que mejoren las condiciones de vida de las y los trabajadores. Además, los sindicatos se verían beneficiados. El trabajo autónomo tiene el potencial de reforzar la acción y negociación colectiva en los sindicatos al momento de demandar el cumplimiento de los derechos laborales. Trabajadoras y trabajadores autónomos fortalecerían la representación sindical retomando su fuerza combativa. La incorporación de las y los trabajadores autónomos aportaría a los procesos de sindicalización, más aún cuando existe un número reducido de trabajadoras y trabajadores sindicalizados. Los sindicatos serían más inclusivos gracias a la organización colectiva construida desde diferentes sectores de la economía popular. Las y los trabajadores autónomos harían uso de su derecho humano a organizarse para la defensa de sus derechos laborales. Al ser las mujeres el mayor porcentaje de trabajadoras autónomas, si se incorporan a los sindicatos, estos se verían más representativos y así más atractivos para nuevos miembros. Existen diversas experiencias sobre procesos de sindicalización del trabajo autónomo en el mundo. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en 2015 elaboró una recomendación para pasar de economía informal a economía formal. Este proceso se establece como necesario para el cumplimiento de los derechos de las y los trabajadores por cuenta propia, trabajadoras remuneradas del hogar, entre otras formas de trabajo autónomo. La Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas, CSA, identifica 3 estrategias para promover la incorporación del trabajo autónomo al mundo sindical. Número 1. Incorporar contenido específico sobre trabajo autónomo en los estatutos de los sindicatos. Número 2. Constituir espacios específicos y especializados de trabajo autónomo. Número 3. Tejer y fortalecer la organización con trabajadoras y trabajadores autónomos que tienen su base en asociaciones, organizaciones y cooperativas. Uno de los ejemplos de sindicalización de trabajo autónomo más cercano es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular en Argentina. Está conformada por cartoneros, campesinos, artesanos, vendedores ambulantes, feriantes, microemprendedores y más. Este sindicato ha buscado la protección integral de las y los trabajadores autónomos y también incidir en políticas públicas para su beneficio. Lo hace a pesar de la fuerte oposición de los gobiernos neoliberales. También tenemos el caso de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú, quienes decidieron fortalecer su organización sindical a través de enmiendas en sus estatutos. Así, unieron a las y los trabajadores autónomos a su organización. Es importante revisar las experiencias de los procesos de incorporación de las y los trabajadores autónomos en los sindicatos.
Esto permitirá trazar el camino para alcanzar el goce pleno de los derechos laborales y ejecutar el derecho humano a organizarse. Como hemos visto, el trabajo autónomo representa a trabajadoras y trabajadores de distintos sectores de la economía popular. Su fuerza organizativa es una potencia que debe sumarse al mundo sindical para enfrentar los desafíos que atenten contra los derechos de las y los trabajadores. Para ello, los sindicatos deben renovarse y acoger las diferentes formas de trabajo. De esta manera, podrán garantizar la lucha, defensa y ampliación de los derechos laborales para todas y todos. Esta es la Escuela Sindical de FES Ildis, Ecuador.